elegir nueva música. Mis bellos amigos de Have a Nice Day, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Yo soy Pau Díaz y les doy una gran bienvenida a los nuevos al canal. Y si son nuevos, no se les olvide suscribirse y darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y algunas personas me preguntaron, y yo pensando en las que empezaron a patinar este ciclo escolar, pensé en que sería padre platicar de cómo escoger su música para un programa de patinaje. Yo creo que hay como 4 claves especiales para escoger bien su música. Entonces vámonos con la número 1. A ver, vamos a revisar el playlist. Oye, ¿y te gustaría algo como dramático o más movido? ¿Cómo que se te antoja? Pues la vez pasada ya hice algo movido. ¿Qué tal si hago drama? Drama. Drama. Oh, vaya. Vamos al playlist que ya tenemos aquí seleccionado y preparado. No, espera, yo tengo algo pensado. ¿Qué tal? Jamie's decided it's time to vote. Jamie's got new dreams he's wishing upon, and I'm still hurting. No. Eso es pura letra. ¿Que no sabes cómo es la acústica de las pistas de patinaje? No elegir música que sea solo letra cantada. ¿A qué me refiero con esto? O sea, hay canciones que te pueden gustar mucho, que te llegan al alma, que te hacen llorar. Y es que con esas canciones hay 2 problemas. Número 1, son muy lentas, muy nostálgicas, o sea, pueden ser cansadas, puede ser medio aburridón. Y luego tenemos el problema de que las pistas de patinaje tienen un eco impresionante. O sea, no hay manera de que se escuche bien una canción que es casi pura letra y así. Yo sé que desde el 2014 ya podemos poner canciones con letra, pero no se pasen. O sea, siempre escojan una canción dinámica, que tenga algunos cambios, que tenga acentos. ¿Para qué? Para que sea más fácil la interpretación. O sea, no es solamente una cosa de gusto personal que yo diga de que, ay, no escojan canciones que solo son así o sea. No. O sea, lo que me refiero es que, pues, esto, si escogen una canción que tiene mucho dinamismo, que tiene varios cambios, que tiene acentos, que va acelerando o varios tipos de cambios, no siempre tiene que ser que vaya más rápido al final o etcétera. Eso les va a ayudar a ustedes a saber, y a sus coaches, a saber dónde van a poner los saltos, dónde van a poner los spins, qué tipos de pasos van a poner, qué tipo de expresiones van a manejar, etc. Entonces, si tú te metes en una canción muy nostálgica, donde la letra es lo esencial, lo que va a pasar es que va a ser difícil desarrollar un programa que sea interesante. Y acuérdense, o sea, los jueces están ahí todo el día sentados durante 3, 4 o 5 días, dependiendo de la competencia. Entonces imagínense, si los programas son así como que súper aburridos, y aparte traen algunos su cobijita, porque pues obviamente les da frío de estar tan cerca del hielo sin moverse tantas horas. Entonces imagínate, así de que programa aburrido con mi cobijita. Entonces ese es el punto número 1. No elijan música que sea prácticamente solo la letra o que la letra sea lo esencial. Porque 1, la letra no se va a entender por los ecos que existen en las pistas. Y número 2, va a ser un poquito muy aburrido. 2. A ver, vamos a poner esta. ¿Me dejaste a la mitad? Pues es que hasta ahí llega la música, o sea, son 1:50, ya ahí se corta, ¿no? Corta muy bien la música. Y si no sabes cómo cortarla, llámale a alguien que la corte. Ok, este es uno de mis más grandes cuando veo competencias de patinaje. Y es que muchas personas agarran cuál es la longitud que tienen que tener en su programa. Las personas que a lo mejor van empezando no lo saben, pero cuando vas menos avanzado, o sea, eres más principiante, las rutinas son más cortitas y se van alargando como que de 10, 20, 30 segundos, dependiendo del nivel. Entonces, por ejemplo, las que van empezando tienen 1 minuto, los que van un poquito más avanzados 1 minuto y medio, 1 minuto 40. O sea, van subiendo. ¿Por qué? Porque
es difícil sostener tanto tiempo una rutina. Y número 2, si no tienes tantos elementos que puedes hacer, pues realmente qué tanto le puedes meter a tu rutina, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel, lo que va a pasar es que van a ser rutinas más cortas. Ya llegando a intermedios vamos a tener programa corto y programa largo, pero eso es hasta intermedios. O sea, imagínense, todos los demás tienen como de 1 a 2 minutos, más o menos, en sus rutinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos agarran de que, ay, me gusta esta canción. Ah, pues corto 1 minuto y ya está. Pero las canciones, y esto se los digo como música, como intérprete, las canciones tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Si tú cortas la música al inicio y dejas a medias el desarrollo, está muy extraño. Para ti no va a ser tan fácil meterte en el papel, contar una historia completa. Entonces, mi recomendación primordial es que manden a cortar la música con un especialista. Yo se las puedo cortar por un módico precio. 2, si no están dispuestos a pagar un especialista, lo que pueden hacer es agarrar del final hacia atrás de la canción, en vez del principio al medio, del final hacia atrás, ¿no? 1 minuto, 1 minuto y medio, 1 minuto 50, dependiendo. Y así le añadimos como una curvita, así para que la canción entre como de menos a más, así como que con un fade-in. Y así se va a escuchar más natural el final de la canción, porque a veces como que tienen el clímax de los movimientos al final y luego no llega a su clímax la canción, porque las canciones normalmente tienen un desarrollo que termina muy típicamente, y cuando no llegan a ese punto, si te quedas así como... Y luego, punto número 3. Ay, te voy a recomendar una música padrísima que me súper encanta. Escoge algo que te guste mucho, mucho, mucho. ¿Por qué se los digo? Número 1, porque tiene que ser algo que tú sientas y te identifiques, porque yo sé que muchos patinadores por ahí, y esto también sirve si haces gimnasia o nado sincronizado, yo qué sé, cualquier cosa artística que requiere música. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú escoges una canción que no te fascina, a lo mejor pues sí, puedes escucharla y puedes interpretarla y más o menos, pero la vas a escuchar millones de veces durante todo un año, o a veces incluso 2 años. Entonces, pues tiene que ser algo que te guste mucho, con lo que te identifiques, que te nazca. Entonces, pues yo les recomiendo esto. Yo he escuchado así como que en competencias canciones que dices, ay, pero esa no creo que la haya escogido la niña porque es Chayanne o es, no sé, Cabá, o el soundtrack de Mentiras, del musical. Entonces, no sé, o sea, escojan algo que a ustedes verdaderamente les guste y les comunique. A lo mejor son más rockeronas, pues escojan algo más rockerón. A lo mejor son más de una onda como clásica, dramática, pues escojan eso, porque a final de cuentas, pues cuando uno está interpretando tiene que hacer las emociones grandes, interpretarlo así para mucha gente. Y por cierto, tip, es más fácil interpretar emociones felices que tristes. ¿Por qué? Porque eso es más natural. Las emociones felices naturalmente son muy grandes. Las emociones más tristes, más melancólicas, son como más reservaditas, ¿no? Son como más así. Entonces yo les recomendaría que traten de buscar estos programas que les ayuden tanto a su personalidad, o sea, si encuentran que es más fácil hacer para ustedes un drama, por ejemplo, a Yulia Lipnitskaya no le podrías poner un programa como que de tap o algo así, porque sería muy difícil para ella de interpretar, ¿no? Entonces, de acuerdo con su personalidad y lo que les gusta muchísimo, eso escojan, pero por favor no escojan algo que sea pura letra, porque entonces no se va a entender nada. Y por último, número 4, ya que los programas requieren una gran cantidad de energía, es mucho cardio, es estar así como... Cuando ya escogieron una canción, pruébenla en el piso para ver si sí la van a aguantar en el hielo. A ver, vamos a probar con esta música.
no, como que no me gustó. Y bueno, mis amigos de Have a Nice Day, esto ha sido todo por el día de hoy. Les recuerdo que se suscriban al canal, que nos sigan en nuestras redes sociales para discutir lo que va saliendo del patinaje en el momento. Yo los veo muy prontito y por supuesto, como siempre, les deseo que tengan muy felices patinadas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! Y ¡hey! ¡No te vayas! Aún hay mucho que ver de este fascinante mundo de hielo. Ah, y no se te olvide suscribirte y si tienes la posibilidad, apoyarnos en Patreon.